Bueno, vamos a hablar hoy un poco de cómo hacemos nuestro trabajo en los campos de fútbol, ¿no? Hoy no va a ser una entrevista que haga yo, digamos, sino que vamos a ir entre Pablo y yo un poco contestando. Tenemos hecho como una especie de guión. Iremos hablando de los diferentes temas. Así que las preguntas que queráis ir dejando y tal, pues las iremos contestando luego. Así que voy a meter a Pablo. ¿Qué pasa, Pablo? Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va la cuarentena? Bien, algunos días bien y otros días menos bien. Pues nada, que bueno, Pablo es fotógrafo de la liga y también fotógrafo de marca. Y bueno, vamos a contar un poco cómo hacemos nuestro trabajo. Así que si quieres, pues hazte una presentacióncilla primero, si quieres, para que la gente que no te conoce te conozca. Y empezamos. Muy bien. Pues nada, yo soy Pablo Moreno y soy colaborador habitual desde hace casi ya 6 años de la liga. Eh, y bueno, entre otras cosas, no solo hago deporte, pero vamos, principalmente ahora mismo la liga sí es un cliente bastante habitual. Ujú. Y aparte también colaboras puntualmente con marca, ¿no? Cuando Sí, te... puntualmente colaboro con marca. Bueno, ahora mismo tal y como están los medios de comunicación y los colaboradores y tal, pues bueno, va mermando un poquito, pero sí, es verdad que con marca también llevo pues casi 12 14 no, casi 16 años colaborando con ellos Ujú. también y cubriendo todas las cosas del deporte. Voy a enchufar esto. Vale. Vale. Bueno, yo para la gente que no lo sepa, yo colaboro con la agencia F y prácticamente solo colaboro con ellos, así que tampoco no trabajo con nadie más. Así un poco a grandes rasgos, ¿tú cuál crees que es la diferencia principal entre trabajar para la liga, para marca o luego explico yo un poco cómo es para una agencia? Bueno, a ver, para la liga es totalmente distinto que para un medio o para una agencia, porque no requiere nos piden unas fotos determinadas. Ten en cuenta que las fotos que nosotros hacemos para la liga generalmente son un servicio que damos para los clubs. Son fotos que usan ellos, todos los clubs tienen acceso a la página donde se pueden descargar todas las fotos y eso sirve mucho para los equipos que viajan fuera y que no viajan con fotógrafo o un extra, ¿no? Ujú. Entonces, no nos, lo que nos piden pues son muchas jugadas y que se les vea bien, pues lógicamente sus jugadores, su publicidad y este tipo de cosas. Y cubrir un poco en todos los partidos, pues un poquito de los dos equipos, ¿no? No centrarse en un equipo solo, en el de casa o en el más importante, porque en realidad pues los dos equipos pertenecen a la liga y los dos quieren sus fotos y tienen Ujú. su archivo, ¿no? Entonces, en ese aspecto es una diferencia importante. Y luego tampoco la liga tiene una política pues que lo que le gusta es que se vea, que luzca su competición como algo deportivo, como algo limpio. Entonces, pues Ujú. le gustan mucho las fotografías de jugadores abrazándose, de dos jugadores de equipos rivales ayudándose a levantar, ese tipo de cosas y alegrías de Ujú. celebraciones de gol y Al ese tipo de cosas. final, casi el trabajo para la liga es un trabajo más de publicidad, ¿no? El que tienes que hacer, ¿no? Porque lo que Sí, quieren es que su imagen sea mm, una imagen concreta, ¿no? sí, sí, no les interesa tanto casi el gol, tal, que también, lógicamente, porque también luego es verdad que usan este tipo de fotos, las usan para redes sociales y bueno, lógicamente, pues cuanto mejor sea la fotografía, pues mucho mejor, ¿no? Porque sí es verdad que ahora en la liga ha entrado, tienen el servicio de F Mm. y entonces pues también cuelgan fotos, ¿no? Entonces siempre prefieres que publiquen tu foto del partido que no publiquen la de otro. Pero vamos, sí, en realidad lo que más interesa es un poco cubrir el servicio para los dos clubs, Claro. que los dos Y, tengan fotos para ellos. ujú. Y al final un poco
la diferencia entre Marca o la Liga o la agencia es que, por ejemplo, en Marca, cuando cubrís un partido del Madrid o del Atleti o del Barça, los equipos, digamos, un poco más importantes, casi siempre le dais preferencia al ataque de ese equipo más grande, ¿no? Muchas veces. Porque también incluso esos periódicos luego tienen servicio de otras agencias que también cubren por ese lado, ¿no? Es un poco, o van pensando en una foto para publicarlo con el papel, ¿no? Esa es un poco la diferencia. Mm, sí, siempre se intenta dar prioridad al equipo grande. Lo que pasa es que aquí en Madrid, a ver, si cubres el Madrid, mínimo, cuando vas para el periódico, para Marca, mínimo un partido normal son 3 fotógrafos. Entonces, quieras que no, siempre está cubierto un poco, siempre se cubre las 2 esquinas del córner donde están la banda de los banquillos y luego otra persona que va rotando en la banda. Por lo general sí hace el ataque del equipo más importante, pero si es un partido grande, un Madrid-Barça, un Madrid-Atleti o algo así, suelen ir 4 y cogemos 4 esquinitas y por lo general para tenerlo todo cubierto, ¿no? Porque quieras que no, pues le das prioridad al equipo grande, pero tienes que cubrirlo todo, ¿no? En un partido de estos. Luego al final, por ejemplo, las agencias también se diferencia de F con el resto de las agencias porque al final F tiene muchos clientes de las provincias y cuando normalmente son los equipos visitantes y hay veces que también hace falta esa labor de cubrir los dos equipos, no solo el equipo principal. Pero luego, por ejemplo, otras agencias grandes como Getty o Reuters o France Press y demás, sí que se nota más que van solo únicamente a cubrir al equipo grande. De hecho, hay muchas agencias que los equipos pequeños como el Leganés o Getafe directamente ni los cubren aquí en Madrid. No, es verdad. Es verdad que a lo mejor hay agencias que incluso que solo van a los 5 primeros Mm, en la clasificación. Entonces, si el equipo de turno en Madrid, salvo el Madrid y el Atleti, que aunque en una temporada pueden ir mal, siempre vende, ¿no? Pero claro. un Getafe ahora mismo yo creo que está en tercera posición o cuarta posición, hay agencias que no van a cubrirlo, a no ser que sea Mm, contra el Madrid, Barça, Atleti o algún partido así. Pero un mm, Getafe Valladolid, hay agencias que no lo cubren, no le dan ni esa importancia, ¿no? mm. Entonces, bueno. Bueno, en cuanto a... para esquematizar un poco la charla, vamos a empezar un poco como si fuese un partido de fútbol, como cuando vamos a un partido de fútbol, desde que vamos al campo hasta que luego ya nos vamos. Un poco, hay mucha gente que ha preguntado, hay 3 o 4 preguntas del tema de acreditaciones y tal, que cómo te acreditas para un campo. Al final lo que tiene que tener claro la gente es que nosotros vamos a trabajar, no vamos a ver el fútbol, aunque lo veamos, Fundamental. pero las acreditaciones son para profesionales, entonces hay que solicitarlas con un medio detrás que te respalda, que es normalmente el que te gestiona esas acreditaciones. Y la liga ahora hace mucho más hincapié en que seas fotógrafo profesional, que pagues tus autónomos, estados de alta, o si no, seas un fotógrafo contratado, que aunque son los menos, pero también los hay algunos. Sí, eso ha sido un cambio importante de la liga porque hace unos años se acreditaba cada uno por su cuenta y tú te hacías una web, te hacías un periódico digital y te acreditabas. Entonces, al final, eso lo que hacía era masificar un poco los campos de fútbol, sobre todo pues el Bernabéu, el Wanda y tal. Entonces, a ver, yo hablo en el caso de Madrid, que es lo que yo conozco, ¿no? Mm, Pero bueno, a raíz de que han cambiado las normativas y que la liga exige una serie de condiciones como que estar dado de alta de autónomo, un seguro de responsabilidad civil y una serie de condiciones que tienes que ir mes a mes, pues eso ha hecho que los campos de fútbol pues vaya menos gente que por desgracia regalaban su trabajo y hacían bastante daño a la profesión, ¿no? Aparte de que quitaban sitios para trabajar. Hemos visto casos de claro. gente que estaba en el Bernabéu comiendo pipas Sí, o o, celebrando los goles. y celebrando goles y al final, pues quieras que no, pues te da rabia, ¿no? Tener sentado a una persona que está comiendo pipas o está celebrando los goles y viendo el partido en vez de trabajar y está Claro. quitando el puesto a un compañero que está ahí haciendo su trabajo y que se dedica a esto, ¿no? Claro. Entonces, bueno. Yo para eso, para mucha gente porque por ejemplo, hay alguna pregunta por aquí, que estos temas al final no, tampoco puedes empezar a trabajar directamente en el Bernabéu. Entonces,
hay una infinidad de partidos ya de segunda B, incluso de tercera y demás, que no te ponen ningún tipo de problema para entrar a hacer fotos. Claro. Entonces, yo creo que es la fase, el camino correcto para empezar si quieres dedicarte a este tipo de fotografía, es empezar en categorías amateur, que, que entonces van a correr con tu nivel fotográfico y como fotógrafo, tú eres fotógrafo amateur que lo haces por hobby, y entonces, poco a poco, si ves que ese trabajo va dando frutos y hay gente que quiere pagar por tu trabajo, pues eso te da pie a estar en otros sitios. Al final, todo el mundo quiere empezar por un partido de la Champions en el Bernabéu o en el Camp Nou, pero hay que seguir un poco unos cauces, ¿no? Sí, hombre, lógicamente a todos nos gusta ir al Bernabéu o al Wanda a hacer fotos. Lógicamente es mucho más bonito y tal. Aunque muchas veces te encuentras que vas a campos de segunda división y segunda B y, oyes, pues tienes unas fotos también espectaculares. No Sí, es Messi, no es Hazard o no es las estrellas de turno, pero bueno, ya tienes unas fotos bastante bonitas que si te gusta la fotografía y te gusta el fútbol, claro. son igual de válidas que las que haces en el Bernabéu. Lo que pasa es que, lógicamente, tienen menos repercusión. Y lo Claro. ideal, pues, lo ideal sí es empezar un poco como hemos empezado todos, ¿no? Yendo poquito a poco y yendo a otros campos de menos repercusión, pero que donde te vas fogueando y vas cogiendo un poquito el ritmo Ujú. de disparo en el fútbol, ¿no? Y conociendo el No, deporte. claro, porque eso es fundamental, porque al final parece que estamos haciendo fotos dándole un botón, pero al final son muchos factores los que tienes que tener en cuenta, porque aparte de saber cómo hacer las fotos, tienes que saber también leer los partidos, ¿no? Porque tampoco no es como, no sé, es como todo, como los que hacen moda saben dirigir al modelo, los que hacen boda saben cómo va el ritmo de una boda, que son las partes más importantes. Nosotros tenemos que saber leer un poco el partido y al final es un proceso que no es algo tampoco demasiado sencillo, entonces requiere también mucha práctica. Sí, sí, está claro que tienes que conocer un poco el deporte y tienes que ir un poco viendo cómo va, Claro. Y luego hay cómo muchas va. cosas también que son tema de jugadores, de un poco estar al día de las noticias, porque hay jugadores que igual están enfadados con otro y hay un momento de pique o el entrenador que tiene a alguien que lo ha sacado y llevaba mucho tiempo sin jugar. Y entonces hay muchas fotos que no son en cuanto al Al momento de juego. acción importantes, pero que tienen su repercusión a nivel de noticia, ¿no? Como noticia fotoperiodística. Sí, muchas veces la foto No, no está en la acción del juego, sino claro. está en el banquillo, en la banda o está en la portería. Entonces, bueno, pues es verdad que ahí tienes que estar más atento también Mm. Yo me acuerdo de un Madrid PSG, me parece que fue de Champions el año pasado, que al final la foto más importante fue la de Ronaldo abrazado con Neymar. con Neymar. Entonces esas fotos también hay que estar atento hay que ser un poco pillo, ¿no? Mm. Para estar viendo esas fotos. En cuanto a los campos de fútbol, porque yo, por ejemplo, lo que has dicho tú, yo prefiero ir a Leganés antes que al Bernabéu o al Wanda, porque se trabaja mucho más cómodo y luego, pues incluso depende del equipo, pues te puede dar, ahora ya no, porque ya nos podemos sentar en el suelo fuera de la publicidad, pero era un campo que era fácil de trabajar, ¿no? Y también Mm. por el acceso, que es más cómodo, no tienes que ir tan pronto. Tú para ti, ¿cuáles son los peores campos para trabajar y cuáles son los mejores? A ver, yo conozco sobre todo los campos de Madrid y sí es verdad que, a ver, ir lo que hemos dicho antes, ¿no? Que ir al Madrid, al Bernabéu o al Wanda, a hacer fotos a esos jugadores, pues siempre luce más, ¿no? Pero para nosotros muchas veces lo hemos hablado, ¿no? Que estamos mucho más tiempo haciendo cola, muchas veces esperando para coger sitio que en el propio partido trabajando, ¿no? Entonces, muchas veces es mucho más cómodo ir a Leganés, que se trabaja muy bien, que tiene muy buena luz, que no ir al Bernabéu, que al final somos tropecientos mil, que estamos apiñados, Claro, que siempre hay problemas de sitio, que tienes que estar, pues si las puertas las abren 2 horas antes de que empiece el partido, pues mínimo tienes que estar 2 horas antes tú, si es un partido normal. No ujú, hablemos si es un Madrid-Barça o un Madrid-Atleti, que ya claro, nos tiramos allí el día entero, ¿no? ujú. Entonces, Leganés a mí me parece un campo muy cómodo para ir, para trabajar, porque se entra fácil, se aparca bien, la luz es buena, La hay gente ahí espacio. también te facilita mucho las cosas también. También, eso también hace mucho porque hay campos en los que, bueno, pues Sí, que te ponen menos facilidades
cuando vas a trabajar. O sea, que no vas allí a ver el partido, sino que vas a trabajar, vas con mucho equipo, vamos cargados, vamos... Claro. Muchas veces lo que dice mucha gente, joder, llévame al Bernabéu. Me gustaría verle un día de lluvia, Claro. esperando ahí la cola, con todo el material que llevamos, el peso. Es muy bonito ir al Bernabéu, Y el frío también, y al final pero son muchas... Y muchas te veces pa- también que tú, por ejemplo, el equipo es tuyo. A mí, hay parte del equipo que es mío y parte que no. Y entonces también es un plus de estar exponiendo tu equipo a que te pueda llevar un pelotazo, que se te pueda caer, se te pueda romper. Entonces también es un plus de que claro, hay que... Tienen sus riesgos también, aparte de los climatológicos, lo de cansancio y tal. claro, a mí el año pasado, por ejemplo, en el derby, en el Bernabéu, entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, en el minuto 14 de la primera parte, Carvajal me dio un pelotazo al ordenador y me lo destrozó. Entonces, ahí ya, si es al final del partido, te hace menos daño, pero joder, al principio, el minuto 14 de la primera parte, que tienes todavía que enviar todo el partido y tal, te hace polvo. Y Mm. luego lloviendo, pues creo que ya 2 veces o 3 veces tiene que llevar la cámara a reparar porque se moja y claro, y Claro. aunque la llevamos protegidas y tal, pero cuando llueve Sí, sí. mucho, Mm. complicado. Y luego, y una vez que estamos dentro del campo, al final todos nos peleamos por estar lo más en el córner posible, pero luego hay gente que le da un poco más igual y que se ponen en otro lado. Entonces, ¿tú prefieres estar siempre en el córner o te da igual ponerte en otro sitio? A ver, yo cuando voy para la liga, salvo el Bernabéu, porque el Bernabéu sí es verdad Es especial. que es un poquito más especial, para la liga un poco a mí me gusta ponerme en el banquillo donde está el equipo visitante y porque suele estar ahí también la afición visitante, ¿no? Entonces, por lo general, los equipos que juegan en casa tienen su fotógrafo y aunque yo cubro para los dos equipos, el equipo de fuera va menos servido, ¿no? Porque no tiene su fotógrafo o lo que sea. Entonces, yo procuro ponerme en donde está la afición visitante porque luego los jugadores van a ir allí a saludar y, bueno, es una foto que a ellos sí les gusta y les apetece tener. Pero es verdad que en el Bernabéu buscamos siempre las esquinas Mm. y yo creo que la tendencia está decayendo, ya no van siempre a celebrarlo ahí. Antes íbamos porque estaba Cristiano Ronaldo y siempre lo Sí, celebraba sobre ahí, todo en pero el córner del fondo sur era el que era el fondo sur no, el fondo norte, ¿no? Es en el fondo sur, fondo sur. sí, Sí, es en era el el que fondo estaba sur. más cotizado porque él siempre iba ahí porque estaba su familia en el reservado que hay arriba. Y Mm. siempre, o casi siempre, bueno, siempre no, porque me acuerdo la foto esa que tiene Ángel Martínez, que era fotógrafo del Madrid, de Ronaldo sentado en la publicidad mirando hacia arriba, era en el otro corner. Era en otro córner. Yo creo que está cambiando un Entonces, poco sí, y nos peleamos por ese córner, pero últimamente yo creo que están celebrándolo ya indistintamente. Yo creo que sí. esa tendencia ha parado y yo creo que ya te puedes poner en cualquier sitio que puedes pillar una foto. Sí, al final ese sitio igual es un poco más para tener control los entrenadores, ¿no? Porque estás un poco más cerca de ellos y tampoco hace falta llevar un teleobjetivo demasiado largo, ¿no? Para Claro. sacarlo bien. Mm. Y equipo, cacharreo. ¿Tú con qué equipo usas? Yo trabajo con Canon y suelo llevar a los partidos dos cámaras, una DX y una DX+2 y objetivos llevo un 24-70, un 70-200 y un 300. Y principalmente trabajo con el 300 en una cámara, que es con la cámara, digamos, fija, que es con la que más uso, y luego tengo puesto siempre el 24-70 para posibles celebraciones en el córner y tal, que es lo que más me interesa a mí, ¿no? Que cuando vienen al córner poder hacer una buena celebración de piña de todo el equipo y tal. Me gustaría llevar una tercera cámara para ponerla de remoto, pero bueno, Claro. cuando el equipo es tuyo y tal, es complicado tener tanto equipo, ¿no? Sobre todo porque además en el remoto es un sitio donde sí que la cámara se puede llevar un pelotazo y saltar por los aires en varios trozos. Yo he puesto el remoto 2 veces y la primera vez que lo puse en el calentamiento le dieron un balonazo al remoto y me lo reventaron y ya no lo pude Y volver a estáis de usar. vivo, ¿no?
Sí, yo por suerte, si tengo que poner remoto, pongo un remoto de la agencia normalmente. Y al final, pues bueno, si se rompe lo que sea, pues está cubierto por el seguro que tienen y es menos traumático. Y yo al final trabajamos igual, trabajamos 24-70, 300, pero luego hay otros compañeros que trabajan, por ejemplo, con un 400 y un 70-200, e incluso llevan más que una tercera cámara para el remoto, otra tercera cámara encima con un angular, por si se acercan demasiado. Otros, por ejemplo, está el compañero Juanjo por aquí, que él trabaja con el 200-400 y un 24-70, por ejemplo. Entonces hay diferentes combinaciones que van utilizando más o menos también en función del equipo que... Porque hay mucha gente que le gusta usar el 400 fijo para el fútbol. Sí, a mí, hombre, para mí el 200-400 me parece para el fútbol un Muy versátil. objetivo súper versátil y que con eso te da muchas posibilidades, ¿no? Para poder tener luego, elegir en el segundo cuerpo el objetivo que más se ajuste a tus necesidades. Me parece súper versátil. El 400 a mí el 400 fijo me parece demasiado largo para lo que yo necesito, ¿no? Mm. Porque quizás si yo necesito las celebraciones en piña y tal, que por lo general suelen ser en los corners, en las bandas y tal, cerca de nuestro, si pongo un 400 y el 24-70 yo creo que me quedaría corto. Mm. Entonces, yo con mis necesidades, el 200-400 te da una versatilidad mucho mejor que el 400 fijo. Ya. Hay que hacer Pero tiene el problema de que es F4, ya no es 2.8. Entonces también, y la calidad a mí me gusta un poco menos también. Si está nuevo y solo lo usas tú, como dice Juanjo siempre, funciona muy bien. Pero es un objetivo muy delicado también, porque encima nosotros lo llevamos siempre la maleta, que se puede llevar algún golpe, y entonces estas cosas al final son muy delicadas. Y se puede ir desajustando y al final la calidad también va empeorando. Sí, yo probé una vez que Canon me dejó el 200-400 y me gustó porque, bueno, es verdad que era muy versátil y me daba muchas posibilidades, pero sí es verdad que no te da la calidad que tiene un 300, ¿no? Entonces, O bueno, el 400. o 400 fijos y las ópticas fijas, pues bueno, te dan ese punto de calidad y lo de F4, ahora mismo con las cámaras que nosotros tenemos, pues, bueno, la Sí, es verdad es un poco que problemático. es, sí, no preocupa tanto, ¿no? Y es verdad que los campos aquí en Madrid, salvo el Rayo Vallecano y el Alcorcón, que Sí, son que tienen peor como, luz. sí, son como cuevas, Mm. pues el resto de los campos tienen bastante buena iluminación y, bueno, si tienes el 200-400, pues no es mucho, vamos. Mira, Muro de Richie pregunta con qué equipos hemos trabajado, que ya hemos contestado, y si hay algún compañero con mirrorless. De mirrorless está Diego Souto y Ángel y creo que y Mateo, que usan Sony, que son un poco la Acero avanzadilla también, de... ¿no? Sí, Mateo, Diego y Ángel Meca. Y luego el otro día vi un chico que no sé cómo se llama, que usa Fuji, que lleva una XT3 con un 200 o un 200 F2 que tiene, que lo he visto un par de veces en el Wanda. Bueno, no me acuerdo cómo se llama. No lo Pero he visto. principalmente son de Sony la mayoría. Sí, yo creo que ahora mismo de mirrorless, Canon y Nikon no tienen una cámara que para el fútbol sea adecuada. Y yo creo Mm. que Sony, que también me la dejaron para probarla, la verdad es que a mí me encantó, me gustó muchísimo, me la dejaron con un 400 y la verdad es que gracias a Diego Souto que me la dejó un fin de semana para probarla Mm. y la verdad es que muy bien, me Sí. gustó mucho. A mí me gustó mucho sobre todo la calidad óptica que dan las lentes nuevas estas. Me imagino que cuando Canon saque las suyas en mirrorless también darán esa calidad porque al final es problema también de la distancia del espejo al sensor y todos estos rollos que al final las mirrorless está un poco más solucionado. Pero sí que es verdad que Sony eso se está poniendo mucho las pilas y la verdad que ves el curro de Diego, de Mateo y la gente que lo usa y está muy bien. Sí, la verdad es que da muy buena calidad y muy bien. Sí. Vale, aparte del cacharreo, una vez que estás en el campo, no solo se hacen las fotos de las jugadas y de los goles y tal, hay más fotos que hacer también. Y también en función de si estás para la liga, estás para un periódico, para la agencia, también un poco tienes que hacer una foto diferente. Tú tienes, cuando vas para la liga, ¿tienes alguna obligación de hacer unas fotos concretas antes?
Bueno, para la liga sí nos piden al principio un poquito de ambiente, de calentamiento y un poquito así, un poco para ir rellenando en las redes sociales, pero vamos, tampoco nos exige mucho, ¿no? Entonces un poco de calentamiento de los dos equipos para que la web vaya teniendo material y puedan ir tirando de ahí, ¿no? Entonces, eso en la liga. En marca no, salvo que haya alguna noticia, sepas algo, pues no sé, que va a ir un exjugador, que va a ir alguien al palco, o pues, no sé, alguien que es una estrella y la van a sentar en el banquillo, o que reaparece después de una lesión o algo así, no hay nada relevante así que te necesites, ¿no? Pero Nosotros siempre tratamos de hacer la foto de saludo de los entrenadores, que es algo que nos suelen pedir y que no siempre se puede hacer, porque sobre todo en algunos campos, en el Bernabéu casi siempre se puede hacer bien, pero en algunos campos hay mucha gente por medio, que es otro problema también. Bueno, en el Wanda casi siempre nos pasa eso, que hay mucha gente por medio y es un poco más complicado hacerla. Y, y luego está la foto de los 11 también, ¿no? Que sobre todo igual los periódicos sí que la necesitan para hacer esos artículos que hacen, ¿no? Del uno por uno de los jugadores y tal. Es donde más las veo publicadas siempre. sí, yo creo que los periódicos siempre les interesa tener el 11 un poco por estadísticas, también un poco para lo que dices tú el uno contra uno y tal. Y sí es algo que los periódicos, por ejemplo, en marcas sí siempre se pide, ¿no? En la liga no es tan prioritario, pero también les gusta tener el 11 inicial y son de las fotos lo que dices tú, intentar tener el saludo de los entrenadores, aunque es bastante complicado muchas veces, Mm. porque hay tanta gente delante de seguridad, de medios del club, de web del club, de tal, que al final es súper complicado muchas veces. Y entonces está la foto del saludo, la foto de los entrenadores, de la alineación bueno, y a lo mejor pues hay algún mosaico, algún partido grande, el saludo de los capitanes, pero vamos, principalmente saludo de entrenadores y el once inicial. Y el 11. Ujú. Y a ver, que miro el. Vale, y una vez que están hechas esas fotos, ya hemos dicho que tú trabajas con una cámara con 24-70 y otra con el 300. ¿Cómo haces para tener una cámara a mano cuando estás disparando con la otra para hacer el cambio rápido? A ver, yo antes de empezar el partido, las fotos de las alineaciones y de los entrenadores y tal, yo llevo los dos cuerpos, uno con el 24-70 y otro con el 70-200. El 300, por lo general, solo lo uso cuando empieza el partido, ¿no? Ujú. Entonces, cuando empieza el partido, monto el 300 con el monopié en la cámara principal y la segunda cámara la llevo colgada al cuello y, y así voy trabajando. Yo, por ejemplo, yo normalmente la llevo también colgada al cuello, pero a veces uso también una correa de estas laterales que según un poco el sitio igual es un poco más cómoda, ¿no? Tenerla, en vez de llevar tanto rato colgado el peso al cuello, un poco más lateral que también viene bien a veces. Sí, yo llevo una correa también, pero es verdad que depende de en los campos, a veces te dan la silla o molesta al compañero, entonces hay veces que yo prefiero llevarla colgada al cuello, que es mucho como más rápido y molesta menos y la tienes como más a mano. Y sobre todo cuando llueve. Cuando llueve prefiero tenerla al cuello porque va un poco más protegida Ujú, que no en un lateral. ujú. Y cuando está el partido funcionando, la diferencia de las fotos para la liga y las fotos para el marca o para periódico ya lo hemos hecho, pero tú qué fotos sueles hacer, porque al final hay gestos, hay las acciones, luego hay también las tarjetas, ¿no? Que por ejemplo a nosotros prácticamente no nos interesa, a no ser que sea un poco algo polémico, pero por ejemplo para los periódicos sé que quieren todas las tarjetas, sea quien sea y sea la primera o la segunda. Sí, no, bueno, en marca no, lo de las tarjetas no es algo prioritario, salvo que sea una tarjeta roja o algo Mm, así, no es algo que tengas que estar súper pendiente de las tarjetas. En la liga no, lo de las tarjetas no les interesa porque lo que ellos quieren es, pues ya te he dicho, es un servicio que Lo damos contrario. claro, es un servicio que damos a los clubs y un club, pues tener una foto donde a sus jugadores están sacando tarjeta amarilla o roja, no, ni le va ni le viene, mejor no tenerla. Mm, Entonces, sí es verdad que para la liga
pues nos piden mucho más gestos y abrazos y cosas así, lo que como te he dicho antes, ¿no? Dos jugadores contrarios ayudándose a levantar uno al otro o saludándose y tal, que no gestos feos de broncas ni tal. O sea, Ya. yo hay veces que en partidos veo broncas y yo a veces disparo Pero sabes porque que no bueno, la vas a mandar. pero no la mando, no la Claro. mando, porque sé que para la Luego liga no. es una cosa que para gente que eso, que piense que estamos ahí todo el rato viendo el fútbol, porque si da, por ejemplo, la foto de los entrenadores gritando a un jugador, haciendo aspamientos, haciendo gestos y tal, es una foto que muchas veces necesitamos, sobre todo para periódicos y agencias, porque son fotos muy ilustrativas de posibles noticias y tal. Pero normalmente cuando el entrenador está gesticulando hacia ti es porque el equipo está atacando hacia donde estás tú. Entonces muchas veces tienes Correcto. que estar mirando la jugada, pero con un ojo mirando por el otro lado, a ver si el entrenador está con la mano levantada, gritando, se está echando la mano a la cara. Entonces ahí entra un poco eso que hemos hablado antes, ¿no? De saber un poco leer los partidos y saber. Yo, por ejemplo, suelo utilizar muchas veces el momento de cuando hay un córner, una falta, porque sé que él, sobre todo, le pasa siempre a Cholo, que siempre se vuelve loco para ordenar a los jugadores. Y antes de una falta o un córner, el tío está ahí volviéndose loco y es un muy buen momento para tener esa foto. Sí, la verdad es que hay muchas veces que tenemos que también jugar un poco de oído, ¿no? Porque juegas con el ruido que hace el público, ¿no? Pues que cuando el equipo local ataca, pues lógicamente hay mucho más murmullo y lo mismo te pilla agachado mirando el ordenador, mirando Claro. fotos, entonces, o te pilla, pues eso, lo que dices tú, haciendo una foto del entrenador que está dando instrucciones a un jugador, entonces, bueno, muchas veces lo de ver el partido es un poco. Lo ves porque lo ves, pero no estás disfrutando No, no, de, no de- ve, no simplemente disfrutas nada, no, no, claro. no, Luego no. yo hay muchos compañeros que veo que lo que hacen es escucharlo por la radio, Sí, porque normalmente suele ir bastante a la vez, bastante sincronizado con la imagen real que tú ves, y es una forma también de que te van chivando cosillas también, si pasa alguna cosa más lejos o si hay alguna acción, ¿no? Que muchas veces yo no sé si tú has usado alguna vez, yo nunca la he usado y muchas veces la merendamos por eso. Y los que la tienen es porque la propia radio se lo está chivando. ya, pero yo lo usé una vez y no me sentí cómodo porque a mí me gusta lo que te he dicho, el murmullo de la gente, ¿no? Muchas veces Ujú. el oír a la afición local que aprieta, pues ya quiere decir que te ponen aviso, ¿no? Que están atacando o algo. Entonces yo lo usé una vez y iban cambiando tanto de partido de uno a otro tal, que al Ya, final, porque no te están narrando un partido solo a ti, sino por lo general suelen coincidir varios partidos, entonces o meten publicidad entonces muchas veces te puede ayudar o no te puede te puede ayudar. distraer, ¿no? A veces. Claro, yo prefiero no escuchar la radio, prefiero con mi oído o incluso hay compañeros que cuando estamos trabajando y vemos algo y le veis distraído que está mandando fotos o Sí, algo así, le das un codacito o te dan un codacito a ti, te avisan y bueno, yo prefiero Ujú. eso. Vale, pues respecto a esto de estar mirando el ordenador y tal, ¿tú cuál es el flujo de trabajo que usas para enviar las fotos? A ver, para la liga no nos exigen una inmediatez de envío de fotos, ¿no? Nos piden al principio un poco del calentamiento para que vayan teniendo un poco las redes sociales y al principio, una vez que empieza el partido, pues las alineaciones, si tienes el saludo de entrenadores, el saludo y un par de jugadas de juego, un par de fotos de juego y ya, en teoría, ya está, ya está. Si hay, lo que sí nos piden es, en cuanto hay un gol, pues manda la celebración. Lo que pasa Vale, es que, bueno, al final el flujo de trabajo y lo que te lleva de todos estos años es en cuanto tienes unas fotos, ir mandándolas, ¿no? Porque si no, yo creo que es mucho mejor ir alimentando la web así que sí, a no. pocos que no tener que mandar luego de golpe de 20 Claro, fotos porque seguidas. luego dicen, pues vale, pues manda al principio en la primera parte, pues lo que hemos dicho, la animación, saludo y un par de fotos de jugada, Mm. y luego mandas en el descanso y tal. Al final, sobre todo hay muchos campos en los que no puedes hacer eso, ¿no? Porque hay tantas jugadas y tantas historias que no lo vas a dejar para el final. Sobre todo porque también ten en cuenta lo que te he dicho antes, que ahora, por ejemplo, para la liga
ahora está la agencia F y también coge las fotos de ahí. Entonces, yo prefiero mandar la foto en cuando sucede para que tengan también mi foto y puedan elegir, que no esperar al final para mandarla, porque al final ya, pues a lo mejor ya han cogido la de tu agencia y bueno, tú la tienes igual, pero la mandas más tarde, ¿no? Para el periódico, para marca, es distinto. Ahí sí que hay que ir mandando con un flujo de rapidez mucho más alto y más rápido porque también mm, van rellenando la web y, Sí, guay. claro, Y y van luego, me cerrando el hace mucha periódico gracia de los también. periódicos la típica llamada cuando acaba el partido que te piden la foto del minuto 15, ¿no? Sí, De que ha habido un no sé qué, porque luego les ha dado. Es un hándicap que tienen los de, sobre todo, el marca Islas, que son los que más, lo que más os suele pasar, que es eso, que de repente te llama el redactor de turno y te dicen, oye, ha habido en el minuto 15 de la primera parte, ha habido un encontronazo de no sé quién con no sé quién, tienes la foto. sí, sí. Y es un poco, tienes que volver tal vez a rebuscar entre todas las fotos que has hecho, ¿no? Sí, porque como hacemos poquitas, pues Claro. buscar es fácil, pero sí, es verdad que muchas veces termina el partido y te dice, no, en el minuto, es que hemos visto por la tele, y ya, pero es que la tele se ve muy bien, pero Claro. a lo mejor yo estaba en la otra esquina, había 4 jugadores delante o mil historias, ¿no? Entonces, eso también es complicado. Ujú. Así que ¿Y tú, por ejemplo, qué tiras en RAW o en JPG? yo tiro en RAW. Yo tiro en RAW. Antes he empezado a tirar en RAW hace una temporada y media. Que antes siempre tiraba en JPG y ahora tiro en RAW. Porque es verdad que en la liga muchas veces eh, las fotos no solo las usan para los clubs, sino que a veces quieren usar alguna foto para un tipo de publicidad o alguna cartelería o algo. Entonces, si te piden una foto en alta resolución, entonces, bueno, prefiero tirar en Y para RAW, intentar darle un acabado un poco mejor, ¿no? Luego a posteriori si claro, hace falta. claro. Sí, Ujú. aunque ya le Yo damos creo que en el también, campo, yo dime. creo que también a raíz de usar la Mar 2, ¿no? También te da esa posibilidad ya en RAW, porque yo me acuerdo cuando usaba la 1DX, al final, aunque tuvieses tarjeta rápida, el buffer se llenaba antes, entonces también era un poco, tenías que medir mucho cuando apretar el botón, ¿no? Porque igual hacías, no sé cuántas fotos cabían, no sé si eran 35 RAWs, me parece que eran o algo así. Más o menos, Y sí. 35 RAW son 3 segundos de foto prácticamente. 3 segundos de foto es muy poco porque te viene el tío corriendo acelerando hacia ti y te lo fundes antes de nada. Sí, Yo sí. creo que con la Mar 2 se trabaja más cómodo en RAW porque con las Compact Flash estas, las TF Express, Mm. van mejor. Sí, yo por eso la cámara principal, que es con la que uso el 300, eh, es la Mark II y me da esa facilidad de poder tirar en RAW mucho más rápido que no con la X, que es verdad bueno, que el buffer se llena y es más lento, ¿no? Entonces, con eso sí te da esa rapidez. Ujú. Había por aquí, a ver, ¿dónde está? Estoy buscando una pregunta. Esto de cómo transmitir tan rápido durante el partido. Yo, por ejemplo, lo que voy haciendo es cuando voy haciendo las fotos, voy viendo las jugadas, yo me voy bloqueando las fotos, entonces les pongo el candadito y luego yo uso normalmente Photomechanic para importar esas fotos. Entonces esas fotos ya está configurado para que eso se importen esas fotos. Y luego es un flujo de trabajo también hay que tener en cuenta que no es solo editar las fotos, sino que hay que poner también una información adjunta a la imagen para que cuando llegue a la línea de la redacción puedan saber o puedan buscar esas imágenes con el nombre de la persona que sale, el campo, el partido y la fecha y todo lo demás. Imagino que tú también, para la liga, también necesitáis ese trabajo de capturado, Mm, ¿no? O no hace No, falta. no. Para la liga no necesitamos ese tipo de flujo de trabajo. Nosotros en la liga tenemos un panel en donde vamos metiendo las fotos y no hace falta que las refrendemos ni pongamos ningún tipo de metadatos ni nada. Ahí simplemente le damos la edición que nosotros creamos oportuna Mm, y la metemos directamente en el panel que va directamente a la carpeta de ese partido en concreto, ¿no? No va, sino pues hay una carpeta que es Real Madrid Betis y ahí las vas metiendo y ahí, de ahí las van cogiendo. En el mm, periódico en marca, no, en marca es distinto, ahí sí que tienes que refrendar las fotos, tienes que poner pues una serie de datos para que luego cuando les llegue a ellos la redacción
pues les sea mucho más cómodo y mucho más rápido encontrar ese tipo de foto que buscan, ¿no? Claro. Entonces, yo ahí lo que hago es que para el periódico yo trabajo con el Photoshop, edito, hago una edición rápida, por lo general tengo una serie de acciones ya creadas y para que sea más rápido y en el Photoshop, la paso al Photoshop después de editar el RAW y ahí ya tengo la carpeta con mis acciones para el periódico y lo único que tengo que añadir pues es el nombre de los jugadores que aparecen o si es un gol pues pinchar en el botón de celebración o lo que sea y enviar por FTP. Me parece un Luego, atraso, si hablamos de eso, me parece un atraso, sí. perdemos muchísimo tiempo, perdemos muchas jugadas enviando las fotos, bueno, porque cuando estás editando no estás enviando, Claro. o sea, no estás haciendo fotos, entonces muchas veces estás ahí metido ahí en el ordenador y cuando levantas la cabeza porque te avisa un compañero y tal, pues hay un ataque o te has perdido una jugada o te has perdido Claro. algo interesante, ¿no? Pero Luego hay una tercera forma que es yo creo que la más correcta, que es tener un editor al otro lado. De tú mandar directamente con la cámara las fotos, simplemente con un botón. Incluso hay compañeros que sí que utilizan el voice stack, que es agregar una nota de audio a la foto, diciendo pues el 15 del Madrid y el 12 del Levante, por ejemplo, y entonces ya le llega al redactor esa imagen directamente dando un botón por el wifi que tiene la cámara o con el transmisor que se le acopla, y así ya es un flujo mucho más rápido, porque la persona que está editando esa foto únicamente está editando la foto. Tú puedes perder el tiempo en simplemente revisar la imagen, buscar la que te gusta, ponerle el voice stack o no, directamente darles un botón y la envías. Y esa es la forma en la que, sobre todo, las grandes agencias y nosotros en la agencia también lo solemos hacer así, pero bueno, corres el riesgo de confiar luego en el editor que tienes al otro lado, ¿no? Y que te acabe un rajo como tú quieres o menos. Entonces, hay veces que también que es una cosa una suma de gente que está haciendo equipo, ¿no? ahí sacrificas un poco el que el editor te pueda estropear tu foto o que no la edite como a ti te gustaría a poder mandar tu foto rápido y que sea la primera que llegue, porque muchas veces ya sabes cómo va esto. La foto muchas veces en los medios, la primera que llega es la primera que colocan, ¿no? Entonces, Claro, la tuya, si tú tienes el transmisor, le das al botoncito, envías, llega mucho antes que si la mía la tengo que descargar, meter en el ordenador, claro. editarla, pues, refrendarla y mandarla por FTP. Entonces, a lo mejor la mía pues llega 5 minutos más tarde que la tuya o 10 minutos y ya han cogido tu foto, ¿no? Yo, por Entonces, ejemplo, lo que sí que me dijeron desde un principio es que sobre todo cuando empiece el partido, en cuanto haya la primera foto de acción, es a mandarla. Y las tres primeras fotos que puedan mandar lo más rápido posible. Luego ya vas a un flujo un poco más lento, pero al final eso, tener tres fotos o dos o tres fotos de jugadas que se vean dos jugadores luchando por el balón y tal, es para enchufarlas en los medios es lo que necesita, porque en cuanto empieza el partido los medios tienen que empezar a actualizar claro, sus directos y demás y son las imágenes que quieren. Está Borja y nos dice que hablemos de los remotos y tal. Em, los remotos hay dos formas principales de ponerlos, que una es con cable y otra cosa es con un Pocket Wizard, con un disparador inalámbrico. En los cables está bien porque son muy fiables, pero tienes que llevarte toda la bobina de 20 o 30 metros de cable, como se llevan siempre Jesús o Andul o Juanjo, también usan muchas veces cable. Y el Pocket Wizard lo bueno que tienes es que te llevas dos aparatitos así, uno pones en la cámara y otro en la que tienes tú encima y funciona. Funciona cuando quiere, porque al ser inalámbricos también estás a merced de las interferencias y en el Bernabéu hay muchos barrios de seguridad porque hay mucha gente y tal, entonces funciona a veces un poquito peor. Y luego, en cuanto a la óptica que pones, yo he probado muchas veces poner un ojo de pez y depende de dónde lo pongas queda bien, pero últimamente he puesto más un 10-75 cerrado incluso a 20 milímetros y la imagen si la tienes encuadrada en el fotograma es mucho mejor porque no tienes que recortar tanto y es mucho más espectacular. Yo solo yo suelo hacer. remoto no, ya como ya he dicho antes, he puesto 2 veces y, y no se me dio muy bien. Me parece bastante complicado pillar algo, ¿no? Cuando pillas es un fotón, es Sí, espectacular y es un fotón, pero me parece
no apuestas a esa cámara la foto de partido. Entonces, bueno, es un extra que puedes pillar bien y yo estaría contigo más, ¿no? Apostar más por un lado, a lo mejor, o por una focal menos abierta para que tengas mejor foto que no una foto muy abierta que al final luego... Claro. Eso, por ejemplo, el ojo de pez, a mí me gusta mucho poner en el Wanda porque la línea de luces que hace arriba con el ojo de pez, si lo puedes poner centrado, queda chulo la foto. Sobre todo si la acción pasa cerca de la línea de golf. Porque en cuanto se va entre el área pequeña y el punto de penalti ya no vale para nada, porque hay que recortar muchísimo. Y luego, claro, tú pones el Poker Wiz encima de la cámara, pero todo lo que estás disparando con la cámara lo está disparando también el remoto. Y al final del partido te plantas ahí con 3.000 fotos que no valen absolutamente para nada. Y es un gasto también que hacer de la cámara que, claro, si es del medio de comunicación, pues bueno, tampoco pasa nada. Pero si es tuya, le estás haciendo ahí 3.000 fotos para nada. Es otra Correcto. cosa que hay que tener en cuenta. Entonces a veces lo que usamos son no, disparadores o un pedal de piano sostenido para ir también. Y entonces al final estás para que la gente vaya viendo que no es fácil, que tienes que estar un poco como una orquesta, que estás con un pie en el pedal, con otro mirando el ordenador al lado, la cámara, otra cámara colgando, estar preparado para cambiarte si viene. Entonces, que tampoco no es tan sencillo estar a todo. Al final alguna cosa te comes porque, pues bueno, alguna cosa te comes, pero bueno. Pues sí. Si hay alguna preguntilla más. Em, bueno, preguntan aquí que si solemos usar PC o Mac. Yo antes usaba PC y me pasé a Mac y salvo cuando se me cayó el 300 encima del Mac y lo quité, cuando saltó Jiménez la valla en el Wanda, pues la verdad que me dio muy bien. Sí, yo también uso Mac desde hace ya bastantes años y la verdad es que es bastante bien. La verdad es que yo cambié por un problema que tuve en el Bernabéu, que no conseguía, tenía un Toshiba y no conseguía Mm, meterme en el wifi nunca y cambié y mejoró bastante. Entonces, la verdad es que bastante contento. ujú. Mira, esto parece ahora la resistencia. Me preguntan por el Parné. Si está bien remunerado nuestro trabajo, o no. Bueno, oye, es como todo, ¿no? Si haces mucho, pues sí, si haces poco, pues no tanto. Hay veces que para un partido nos pagan lo mismo para ir al Bernabéu que para ir a Claro. Leganés o al Alcorcón. Entonces, para ir al Alcorcón con ir una hora antes tienes más que de sobra y para ir Mm. al Bernabéu, pues para un partido normal, pues tienes que ir 4 horas antes de que abran las puertas, más las 2 horas del partido, pues al final, pues Y si ya es un partido de estos grandes, al final es diferente es tener más o menos un precio fijo que muchos otros compañeros que van a ventas. Entonces, hay claro, otros compañeros que les interesa más cubrir un partido importante o partidos del Madrid y del Atleti que un partido de Leganés, porque al final las fotos del Madrid y del Atleti se van a vender en todo el mundo prácticamente. claro, Una foto del Leganés, a no ser que juegue contra el Barça, contra el Madrid o contra otro, no se van a vender. Salvo contadísimas excepciones porque sea un jugador que juega en un determinado país que sé muchos compañeros que también lo hacen, ¿no? Un poco intentar trabajar para medios más locales o más nacionales en función de los jugadores que juegan. Es otra forma también de ir sacando trabajo adelante. O sea, que no es solo el trabajo de ir al Bernabéu, te pagan más o te pagan menos. También buscar tus vías de negocio, que también es bastante importante. Y luego ves eso, compañeros, que ves cómo se buscan las mañas para ir sacando mes a mes un salario decente. Y bueno, pues vas aprendiendo también de ellos. claro. Sí, no es lo mismo ir con un fijo que ir a venta, ¿no? Lógicamente ir a venta, pues a lo mejor ir a Corcón, pues no te interesa, ¿no? Porque no, salvo algún encargo especial o de algún periódico, de alguna agencia, de algún jugador extranjero, pero lo que más te interesa, lógicamente, es ir a partidos del Madrid, del Atleti, de equipos grandes que tienen jugadores importantes que tienen repercusión en todo el mundo, ¿no? Mm. Mm. Te preguntan qué partidos disfrutas más trabajando. Pues no sabría decirte, ¿eh? Porque luego al final un partido de un Madrid-Barça hay mucha tensión, son muchas horas, como he dicho, de espera, somos muchos en los sitios y muchas veces no lo disfrutas tanto como a lo mejor un partido mucho más tranquilo en Leganés, ¿no?
que disfrutas más porque es un partido vibrante, que te da mucho juego y te da muchas fotos, ¿no? Y muchas veces haces un Madrid-Atleti, un Madrid-Barça y al final es mucha tensión y las fotos no son nada Sí, del otro mundo, de otro partido, vamos. yo también. Yo creo que lo disfrutas más, es los partidos así grandes. Cuando tienes tu foto, lo disfrutas más al final. Sí, Que cuando ya acabas y dices, pues mira, me ha quedado bien el curro hoy, entonces ya un poco es cuando empiezas a asimilarlo. Pero lo que tú dices, durante un partido de Champions importante, yo, por ejemplo, cuando hice la final de Champions este año pasado en el Wanda, estaba acojonado. Porque además estaba haciendo una posición que no era la mía, que era en grada, tenía 3 remotos puestos a la vez y era un Cristo. Y lo pasé fatal. Luego al final, pues bueno, salió todo bien y hasta ahí y tiras. Pero un partido del Leganés contra el Celta, por ejemplo, pues vas con... Yo lo disfruto más por eso, porque puedes tener cierta relajación, ¿no? Y luego eso, son equipos que igual, para mí son más agradecidos de fotografiar porque cuando celebran un gol, como normalmente, en este caso el Leganés, no metía ni al arco iris, cuando lo meten lo celebran lo bien como hacen hay que bien. celebrarlo. Porque luego es otro de los problemas, que vas al Bernabéu, sí, el primer gol te lo celebran, pero cuando igual llevan 2 o 3, simplemente ya se abrazan y la foto es una birria y te quedas ahí con esa gana de, joder, Sí, la celebración buena se han ido al otro lado y cuando han venido hacia mi lado no ha hecho nada. sí, es verdad que a lo mejor en el Bernabéu han metido ya 3 goles, te han pillado en el otro área y cuando te toca a ti en tu área, pues ya han celebrado 3 goles y ya cogen el balón y ya no lo celebran y ya no te Claro. sirve de nada, ¿no? Entonces muchas veces es lo que te decía antes, que hay partidos mucho más agradecidos en Leganés Celta, como has dicho tú, que te dan Mm, mucho más juego que no un Madrid-Barça que a ver, que si te sale bien el partido porque el partido ha dado juego, que no todos esos partidos dan juego, son muy claro. espectaculares por lo que llevan y tal, de televisión y publicidad y tal, pero muchas veces a nivel fotográfico son Mm, un plus. Entonces, que lo mejor de esos partidos son el bocata. pues sí. Entonces, Y depende de dónde y no te puedes ni comer el césped. Despiadado. Álvaro Moreno preguntaba si es el MacBook Pro o es el MacBook Air. Yo uso el MacBook Pro, pero el de 15 y tú usas el de 13, ¿no? Me parece. yo uso el de 13 sí. Mm. Yo MacBook uso el Pro de de 15 13. porque la verdad que me confundí, tenía que haber cogido el de 13. Pero yo creo que el de 13 va muy bien para esto porque además tienes ese plus de que es más pequeño y yo creo que es suficiente para poder editar. Y luego si en casa tienes una pantalla, ya lo puedes conectar y puedes tener una pantalla más grande si quieres. No hemos hablado, por ejemplo, del tema de la protección cuando llueve, porque es una putada, vaya. Sobre todo porque las cámaras, bueno, más o menos las tapas con una funda, pero el ordenador es un Cristo y luego, Sí. claro, Sí, bueno, yo tengo, como sabes, tengo el ICAP. un iCap, que es como una tienda de campaña donde se mete el ordenador y está protegido, Mm, pero bueno, la verdad es que es bastante incómodo trabajar con lluvia, sobre todo eso. Si a mí si me toca un Leganés, un Getafe, que somos pocos, y llueve, no me importa relativamente, porque claro. hay espacio y tal, pero en un Bernabéu, en un Wanda, que somos muchos y tal, se trabaja muy incómodo porque estamos muy apretados en muy poco espacio. Pero lo de la protección es importante porque al final, claro, si tienes que estar mandando fotos durante el partido, necesitas tener ordenador ahí, ¿no? Entonces, bueno, Ujú. un Y ahora poquito... ya cuando llueve ya directamente el ordenador ni lo saco. Le pongo el pincho a la cámara y bueno, sí el problema de buscar aquí a cada jugador, que se lo busque el editor, No, que para eso está sin mojarse ahí. pues sí. No, yo la verdad es que con el iCap estoy encantado. Yo ya llevo con él como 4 años, una cosa así. La verdad es que funciona muy bien, es muy cómodo, fácil de Mm, montar y muy bien. La verdad es que no tiene ningún problema y me da mucha mm, seguridad a la hora de proteger el ordenador. mm. No habíamos dicho un poco los parámetros que sueles usar para cuando disparas en fútbol, que lo hemos pasado un poco por alto. Bueno, eso ya depende un poco del campo y de la iluminación y todo, ¿no? Pero vamos, como he dicho antes, yo trabajo siempre en RAW y no me gusta subir mucho la sensibilidad. Me gusta un poco 2500, 3200 como mucho y no bajar nunca de 1200 de velocidad.
Entonces, luego de ahí, dependiendo un poco de la luz. Si vas a un Rayo Vallecano o un Alcorcón y es de noche, pues ahí Claro, subes, subes a tope todo lo hay que que hacer puedas el ISO lo que pueda. Ujú. y hacen malabares ahí un poco. Luego hay, en cuanto a esto de parámetros, aparte de eso, más o menos, ahora ya, salvo esos campos que son un poco más, más peculiares, en Leganés y en Getafe hay bastante buena luz y en el Wanda, quitado las bandas, que cae un poco por la forma del estadio, que es un poco puñeta, pero también en el Bernabéu también tienes buena luz y no hay problema. Sí. Luego hay A mí la del dos, Wanda no me gusta, ¿eh? a mí A mí la luz tampoco. del Wanda no me gusta, porque Hace los unas sombras en jugadores... la cara Sí, muy marcadas. sí, sí. Pero luego hay dos casos que también tienes que tener la configuración, que es cuando hay sol y sombra, ¿no? Que tienes que estar un Mm. poco, porque estás midiendo la sombra y cuando te vas al sol te va a salir totalmente blanco y al revés, te va a salir totalmente negro si estás midiendo al sol. Entonces, ¿tú usas algún automatismo de la cámara para Sí, cambiar? sí, mi cámara Canon, bueno, que todas las cámaras yo creo que lo tienen, pues puedes hacer varias mediciones y simplemente que dando un botoncito que tienes al lado del botón de disparo te va cambiando. Entonces, haces una medición a la sombra, haces una medición al sol y vas cambiando dependiendo de dónde va la jugada. Hay que estar atento porque es un poco lío, porque a veces Sí, piensas que estás en medición de la sombra y estás en estás al sol sol, claro. y lo Mm. tienes al revés, ¿no? Pero bueno. Sí, luego también te da pie a hacer otras fotos un poco más artísticas, ¿no? De alguna manera, porque tener dos jugadores saltando, por ejemplo, con el balón están en sombra, pero todo el fondo está iluminado, puedes hacer contraluces, ¿no? Puedes hacer un poco también Sí, cuando hay otra ese tipo fotografía de, diferente. claro, cuando hay ese tipo de luz, pues la verdad es que puedes jugar un poco con las sombras, pues a lo mejor le da un rayo de luz que entra por un lado del estadio y hay un foco y justo se pone el jugador ahí, pues bueno, puedes jugar ahí con unas fotos distintas, ¿no? Que Eso pueden quedar chulas. la línea esta famosa del Wanda, que entra entre la Ya, cubierta y la grada, y en el correcto. Bernabéu entra por las puertas de seguridad. Y luego, bueno, está el tema de los barridos, que a mí es algo que me gusta mucho y que al final también tiene su riesgo porque te pones a hacer barridos y al final puedes perder la foto, que alguna vez casi me ha pasado, de estar haciendo un barrido, un tío corriendo hacia ti y de repente ves que tira y mete gol. Y dices, pues si tengo la foto del barrio, pues bueno, ahora puedo mandar, pero si no, pues un poco se te queda un poco cara de gilipollas, muchas Sí, yo veces. para la liga sí suelo intentar hacer algún barrido, porque sí que es verdad que si te queda bien, pues es una foto chula y que les gusta. Y no corro el riesgo de si me pierdo el gol, no pasa nada, porque no es algo que me exijan Claro. que digas tienes que tener el gol, ¿no? En el periódico, cuando lo hago para marcas, sí que me cuido mucho de cuándo lo hago o cuándo no lo hago, porque Mm, tampoco es una foto que digas la van a publicar sí o sí, claro. y si te Sí pierdes que es el verdad que gol, pues sí. poco a poco sí que se van viendo publicadas algunas. Porque antes Sí, era como, antes prácticamente tampoco había mucha gente que los hacía y cuando se hacían tampoco los propios, no sé, los propios redactores, los propios editores no le daban mucha no, importancia pero últimamente sí que se ven unas cuantas por ahí publicadas de vez en cuando. sí, es verdad que ahora sí le están dando un poquito más de juego y se ven bastante más. Yo creo que también eh, somos más los que nos hemos echado un poquito ahí, un Sí, poco de ganas a hacerlo, ¿no? Entonces yo creo que por eso se publican más, porque somos más los que intentamos. sí, a base de insistir, ¿no? A base de mandarles barridos y barridos, al final ya piensan que lo estamos haciendo adrede, ¿no? Y que igual es la foto Sí, que la foto que es queremos así. hacer. Sí. Sí, Y sí. bueno, de velocidad a mí muchas veces me habían preguntado, porque me habían preguntado por aquí también cómo hacemos los barridos y tal. Eh, Al final es una velocidad tampoco muy lenta porque el jugador va corriendo también y se va moviendo en este eje. No es como los coches que solo se mueven así, pero bueno, al final es también un poco de práctica, un poco de suerte Sí. que te cuadre bien.